bendiga, qué chévere estar aquí en la iglesia con usted. ¿Cuántos de ustedes piensan que el miércoles es como un refresco que uno se alcanza a dar en la semana? Porque si no tuviéramos reunión el miércoles, la semana sería muy larga, ¿no le parece? ¿No le parece? Pero venimos y podemos adorar a Dios, podemos darle gracias porque Él es bueno y pedirle lo que necesitamos, que también es bueno. Saludamos a los que están por internet. Hoy vamos a empezar un estudio nuevo que se conecta con lo que venimos hablando del evangelismo. Amén. Entonces vamos a empezar, podemos empezar. Y estoy como muy caricatura, muy cómics, eso. Porque hay que hacer también, hay cosas raras a veces, ¿sí o no? Bien, vamos a empezar con la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 1. Siguiente, por favor. Mire lo que dice el versículo 1 de Romanos 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Empezamos con el verso 1 y ese versículo, nada más en un versículo estamos llenos de información tremenda. Y quiero responder una pregunta acerca de la predicación y del evangelismo. ¿Será que predicar la palabra es opcional? ¿Será que si usted es cristiano, usted puede decir quiero o no quiero predicar? ¿O será que es un llamado que todos tenemos que hacer? Pues vamos a responderlo a través de Romanos. Y Romanos 1:1 dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo. A su mano derecha están los 4 conceptos básicos que quiero estudiar de Romanos capítulo 1, verso 1. Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo. Diga conmigo, esclavo de Cristo. Ese es el primer concepto. Después dice, elegido por Dios. Diga conmigo, elegido por Dios. Y quiero que mire a su vecino con una cara romántica y le diga, usted es elegido por Dios. Amén. Tercero dice, enviado. Apóstol y enviado, ese es el tercer concepto, apóstol, enviado. Y por último, enviado ¿a qué? A predicar la buena noticia. Vamos a desarrollar esos 4 conceptos en esta noche. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, el primer concepto que Pablo dice es que él es esclavo de Cristo. Él es esclavo de Cristo. La buena noticia es que nosotros, todos nosotros, antes éramos esclavos, pero no de Cristo, sino del pecado. Amén. Juan 8:34 dice la palabra, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Ahora tenga mucho cuidado, si usted cree en Cristo, ¿cuántos tienen a Cristo en su vida? Usted ya no es esclavo del pecado. Usted fue esclavo del pecado en un tiempo donde no había elección. ¿Qué significa ser esclavo del pecado? No hay posibilidad de elegir sí o sí vamos a pecar. Ahora en Cristo, después de que usted recibió a Cristo, usted recibió el Espíritu Santo. ¿Tiene certeza de que tiene el Espíritu Santo? Ahora, teniendo el Espíritu Santo, usted ya no es esclavo del pecado. Usted decide si quiere pecar o no. Y siempre en el proceso de pecar, el Espíritu Santo le va a decir, no lo haga. Desde el mismo momento en que se concibe el pecado, porque el pecado no es que ocurre, no es que uno apareció en la escena donde pecó, ya sea, donde sea que pecó, no es que uno aparece, sino que uno lo planeó en la mente. Uno ha hecho una estrategia y tiene un poco de componentes, elementos, lugares, personas, mentiras. Siempre que hay pecado hay mentira. Pero ahora nosotros con el Espíritu Santo podemos decidir si pecamos o no. Porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Puedes poner la siguiente, por favor. Mira lo que dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. La palabra practicar significa que su hábito es pecar. Que lo que hace permanentemente es pecar. Y una persona que permanentemente peca es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y las obras que el diablo hacía en nuestra vida han sido destruidas por Cristo Jesús. Las obras que el diablo hacía en su vida han sido destruidas por Cristo Jesús. Así que usted ya no es del diablo, fue del diablo. Todos los que no teníamos a Cristo antes de Cristo éramos esclavos del diablo. Pero Pablo dice, ahora, siguiente, yo ya no soy esclavo del diablo, ahora soy esclavo de Cristo. Y yo sé que la palabra esclavo no gusta,
porque esclavo es como que está obligado a hacer algo, como que está ahí a la fuerza. Pero en Deuteronomio capítulo 15, verso 16 me muestra por qué somos esclavos de Cristo, o cómo es esa esclavitud. Versículo 16 dice, si tu esclavo te dice no quiero dejarte, porque te ama a ti y a tu familia y porque está a gusto contigo. Entonces nosotros queremos ser esclavos de Cristo porque Cristo nos ama a nosotros y a nuestra familia y porque estamos a gusto con Jesús. Amén. Entonces por eso queremos ser esclavos de Cristo. Ahora, ¿quién está escribiendo la epístola de Pablo a los romanos? Pablo. Ahí les dije, les soplé. Y Pablo es un ciudadano romano. Al ser romano, los romanos son súper fifís. O sea, ellos son súper creídos. Y es muy raro que un romano esté diciendo que él escoge voluntariamente ser esclavo de alguien. Porque los romanos no son esclavos de nadie, por el contrario, los esclavos son señores. Ellos eran los que mandaban, ellos eran los que tenían autoridad sobre el resto de las personas. Y en la época que se está escribiendo está el Imperio Romano, de hecho es el último imperio, aún hay vestigios del Imperio Romano hoy. Pero los romanos están ahí para gobernar. Y Pablo, siendo romano, dice, yo escojo voluntariamente ser esclavo de Cristo. Porque iglesia, mírame un segundo, tú puedes escoger o ser esclavo de Cristo, pero si no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo del diablo. ¿De quién prefieres ser esclavo? Es preferible ser esclavo de Cristo, porque Cristo es este Señor, mira, es un Señor atrás. Es un Señor que nos ama y que siempre nos cuida, que siempre nos está protegiendo. Esa palabra esclavo, muchas traducciones de la Biblia no dicen esclavo, dicen siervo. Yo soy siervo de Cristo, pero no es el contexto. Porque el siervo escoge servir o no servir, pero el esclavo no tiene elección. El esclavo tiene que servir. Por eso Pablo no utiliza la palabra siervo, sino que utiliza la palabra esclavo. Porque ¿saben algo? Les estoy contestando la pregunta que hice esta noche. ¿Predicar es opcional? No, no es opcional porque somos esclavos de Cristo. Entonces un esclavo tiene que hacer lo que su Señor le dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo? Predica la palabra. ¿Quieres predicar? Predica. ¿No quieres predicar? Igual tienes que predicar. ¿Por qué? Porque eres esclavo de Cristo. Hay un segundo concepto en el saludo o en el primer versículo de Pablo, donde dice, yo, Pablo, siguiente, esclavo de Cristo, elegido por Dios. La segunda cosa que le quiero enseñar en esta noche es que fuimos elegidos por Dios. Daré la siguiente. Elegidos por Dios. No es que nosotros elegimos a Dios. Se nos tiene que quitar de la mente un concepto orgulloso de yo vine, yo quise ser salvo, yo quise involucrarme. Hoy muchos de ustedes salieron de los módulos de formación, algunos ya empezaron el discipulado, los felicito, otros el módulo 2, los felicito, el módulo 3, los felicito. ¿Y por qué los están haciendo? Algunos dirán, pues porque por fin le pude sacar el tiempo a hacerlo. Sí, eso es parcialmente cierto, ¿sabes? Tú estás haciendo esos módulos de formación porque Cristo te escogió para que estuvieras en esos módulos de formación. Fue Él el que te invitó. Tú quisiste venir, chévere, pero primero Él fue el que te quiso invitar. Pensar que nosotros escogimos hacer las cosas produce un poquito de orgullo. Siguiente. Los discípulos parece que de momento se les saltaba el orgullo. Pues era muy raro ser de los 12 de Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y usted andar con el ungido, eso es como andar, no sé, con quién hoy, con Messi. Sí, el grupo de amigos de Messi, ahí, yo soy amigo de Messi. Entonces como que se sube un poquito el orgullo. Ahora Jesús no es Messi porque es mucho más que Messi, pero a los discípulos se les saltaba de vez en cuando el orgullo. Y entonces Jesús a veces tiene que bajarles el orgullo y decirle, muchachos, pero la cosa es que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Quiero que le digas a alguien cerca, el Señor te eligió para estar aquí esta noche. El Señor nos eligió a nosotros. Bueno, sin bullying, sin bullying. Estamos renovando la mente y renovando los ringtones. Señor, renueva nuestros ringtones en el nombre de Jesús. Amén. Pero la palabra dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes.
Ahora, ¿para qué nos eligió? Para ser salvos. ¿Están de acuerdo? No, no solamente para ser salvos. Mire lo que dice la palabra. Yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Iglesia, Cristo no te eligió solo para ser salvo, te eligió para que des fruto. Como a este lado. ¿Y el resto? Cristo no te eligió para venir a sentarte en una iglesia, te escogió para que des fruto. Por eso un cristiano cuando empieza a pasársele el tiempo, yo creo que es como una fruta que se empieza a madurar y le empiezan a salir como esos pedazos negros raros. Porque la fruta está ahí en el frutero diciendo, cómanme. O sea, ya estoy lista. Yo no fui diseñada para pudrirme. Yo fui diseñada o para hacer jugo o para comerme en trocitos. ¿Me está entendiendo? Y un cristiano que lleva mucho tiempo sentado empieza a decir, ¿qué está pasando con mi vida? También hay partes de mí que parece que se estuvieran pudriendo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está llamado a dar mucho fruto. Dice, yo los escogí a ustedes y les encargué que vayan, implica una acción, implica desacomodarse, no estar sentado, implica moverse. Vayan y produzcan. Eso suena como a mamá que le dice al hijo, no, produzca. A veces uno de pastor también quisiera decirle a la gente, oiga, produzcan. Ya llevan mucho tiempo sentados en la iglesia, hagan algo. ¿Por qué? Porque si no producen ese fruto, se van a empezar a descomponer. Huela ahí a su vecino. ¿Será que ya se empezó a descomponer? Si un cristiano no produce, se descompone, ¿sabe? Y empieza a enfriarse su fe, y empieza a hablar mal de la iglesia, y empieza a salir y a hablar mal de lo que se hace aquí, de la gente que sí está produciendo, porque como no produce, le da mal genio que otros sí produzcan. Entonces no, lo que hay que hacer es conectarse y empezar a producir esos frutos. Mire lo que dice después, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que están pidiendo? ¿Cuántos quieren recibir todo lo que están pidiendo? Pues produzcan. ¿Ve qué es el resultado de hacer? Cuando usted esté produciendo fruto, entonces el Padre lo va a bendecir. Porque la bendición es para que usted produzca más. Si el Señor les da todo lo que piden, pero ustedes no están produciendo, todo lo que piden lo que va a hacer es contraproducente, porque los va a terminar de acomodar más. En cambio, cuando una persona se está moviendo a favor del reino, pues el Señor envía más provisión, porque sabe que esa provisión es para seguirla esparciendo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces esta noche ninguno podía venir si el Padre no lo trajo. Y Pablo tiene perfectamente claro esto en su mente. Nosotros somos elegidos por Dios. Primero, esclavos, pero segundo, elegidos. Número 3, dale la siguiente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Número 1, esclavo de Cristo. Número 2, elegido por Dios. ¿Elegido para qué? Para hacer la tercera cosa que está en la diapositiva. Para ser apóstol y enviado. Apóstol y enviado. Avanza, por favor, siguiente. Bueno, ¿conocen ese par que están ahí? Sí, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los hombres de negro. ¿Para qué fueron enviados? Para salvar al mundo de los alienígenas. O sea, ellos tienen una misión. Ahora, no les gusta mucho que los reconozcan, por eso andan ahí con el olvidómetro ese. Pero ellos tienen una misión. Y saben, nos vemos eso y nos emocionamos y nos vemos la 1 y nos vemos la 2 y nos vemos la 3 y cuando vemos la 3 nos repetimos la 1 porque son cosas que emocionan. Pero eso es ficción. ¿Cuántos saben que eso es ficción? Eso no existe. Pero usted sí es realmente enviado a este mundo con una misión. Eso es mentira, pero usted es de verdad. Porque la palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado con una misión. Estos son agentes antialienígenas. Usted y yo somos agentes de salvación. Donde quiera que estemos, el Señor nos puso para que otras personas sean salvas. Entonces Pablo dice, yo soy un apóstol. Y todos los que estamos esta noche aquí en la iglesia también somos apóstoles.
y todos los que nos están viendo por internet también son apóstoles, agentes enviados en una misión. Dale la siguiente. Romanos capítulo 1, verso 5 dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad. ¿Sabes? Ser apóstol es un privilegio. Porque apóstol, otra palabra para apóstol es embajador o representante. Nosotros representamos a Cristo y eso es un privilegio. Pero con el privilegio también dice que hay autoridad. En la medida que usted representa a Cristo, ejerce su autoridad. Puede mirarme un segundo. Hay gente que quiere orar y que el diablo se le someta, pero cuando debe predicar, no predica. Entonces, si queremos autoridad para que Satanás se sujete, primero ejercemos la autoridad predicando la palabra de Dios. Porque aquí dice que la autoridad fue para predicar. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué será que Satanás no se sujeta? ¿Por qué será que Satanás no obedece? Cuando se le reprende parece que no hiciera caso. Porque Cristo nos llamó a predicar y tenemos autoridad para predicar la palabra. Pero cuando usted predica la palabra, usted está ejercitándose en autoridad. Y cuando se aparezca un demonio, usted simplemente le dice: sal fuera. Note el ejemplo de Cristo. Cristo predicaba todo el tiempo y enseñaba la palabra. Y cuando aparecía un diablo, Cristo no se agarraba con el diablo. ¿Qué? Véngase, véngase. ¿Qué? O sea, si aparece un demonio, le dedica un versículo: diablo, sal fuera. Ya. Si acaso dos, porque a veces Satanás como que se alborota otra vez y ya, diablo, deje el show, chao. Pero ¿por qué Cristo tenía autoridad sobre Satanás? Porque primero tenía autoridad para predicar la palabra. Se entrenaba en la autoridad de predicar y después simplemente le decía al diablo: fuera. Un apóstol tiene el privilegio y la autoridad de que de anunciar por todas partes. Hay que predicar la palabra por todas partes, a los gentiles, es decir, a nosotros, a los que no somos judíos. Bueno, ya nosotros no somos gentiles, somos la iglesia del Señor. Lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios por ellos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Lo primero que hizo Dios fue amar a las personas. Él nos amó primero. No estábamos haciendo nada para que Dios nos amara, pero Él nos amó. Entonces dice que los apóstoles, ustedes, la iglesia del Señor, de lo que debemos predicar es de lo que Dios ha hecho, y lo que Dios ha hecho fue amarnos. Dios nos ama, pero nos amó de tal manera que ¿qué hizo? Número 2, envió a su Hijo. Eso fue lo que Dios hizo, envió a su Hijo. Número 3, para que todo el que en Él crea no se pierda. Aquí dice, miren, lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean. El objetivo de la predicación de la palabra es que las personas crean. Y una vez crean, ¿cuántos creen en Cristo? En serio, levante sus manos. ¿Cuántos creen en Cristo? Si creen en Cristo, entonces dice ahí, y después de creer, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Si usted cree en Cristo, le obedece. La mejor manera de mostrar que creemos en Cristo es obedecer lo que la palabra de Dios dice. Creo que lo dije hace 8 o 15 días. Lo que tú haces muestra en lo que tú crees. Si tomas el agua sin filtro, tú crees que esa agua no te va a hacer daño. Si no puedes abrir la llave y tomar el agua sin filtro, si no tienes que ponerle un filtro, lo que tú crees es que esa agua te va a hacer daño. Pero tus actos muestran en lo que tú crees. Entonces el evangelio es decirle a las personas lo que Dios ha hecho, y cuando ellos crean, el resultado va a ser que ellos van a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y al final esto va a dar gloria a su nombre. Pero iglesia, yo quiero que sepan en esta noche algo. Todos nosotros somos apóstoles. Porque apóstol significa representante. Apóstol significa enviado de Dios para una misión. Y ustedes han sido enviados para una misión. Amén. Y la cuarta cosa que dice Romanos capítulo 1, verso 1. Y si vamos a estar estudiando Romanos este tiempo y apenas vamos en el primer versículo. Romanos 1:1. Primero, esclavos de Cristo. Número 2, elegidos por Dios. Número 3, apóstoles o enviados. Y Pablo dice, fuimos enviados a predicar la buena noticia. ¿Qué es lo que debemos predicar?
¿Y qué es la buena noticia? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo. O sea, esos tres términos son sinónimos. Siguiente. Buenas noticias es lo mismo que evangelio, en griego evangelión, que es lo mismo que Cristo. Todas esas tres palabras son sinónimos. Romanos 1:3 dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue el descendiente del rey David. El evangelio trata de mostrar lo que Cristo hizo mientras estuvo en este mundo, cuando se hizo un hombre. El evangelio tiene dos componentes. Primero, mostrar lo que Cristo hizo mientras estuvo vivo en la tierra. ¿Y cómo anduvo? Hechos capítulo 4:38. Y como Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a las personas porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Qué fue lo que Cristo estuvo haciendo en la tierra? Hay que verificar ese versículo, no lo tengo bien claro. Pero lo que estuvo haciendo fue sanando personas y liberándolos del poder de Satanás porque el Espíritu estaba con él. Amén. Eso fue lo que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra. Es el primer componente del evangelio, saber que Cristo vino y se hizo hombre y que fue descendiente del rey David, no porque era hijo del rey David, sino porque venía por la línea genética del rey David. Pero el verso 4 dice, y queda demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Ahí está el otro componente del evangelio, que no solamente vino y se hizo hombre, sino que resucitó de entre los muertos. Esa es la otra parte del evangelio. Cristo resucitó mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hay personas para los cuales esto es como ilógico, pensar que vino Dios, se hizo hombre, resucitó. Y hay personas que les cuesta trabajo creer esto. Pero en cambio de creer en Cristo, creen en leyendas, como la Llorona o la Patasola. O sea, hay gente que le cuesta trabajo creer en Cristo y creen en agüeros. Y andan con una herradura en el carro colgada. Pero no creen en Cristo. Es loco, ¿no? Les cuesta trabajo creer en Cristo, pero creen en las tradiciones. Si te comes 12 uvas, ese año te va a ir bien. Si sales con la maleta corriendo, ese año vas a viajar. Bueno, yo salí corriendo este fin de diciembre, no he viajado este año, pero bueno, ahí vamos. Hay gente que cree en tendencias y no cree en Cristo. La tendencia ahorita es el azul. La tendencia ahorita es, no sé, los tenis blancos. Y creemos en cosas que el mundo nos muestra, pero no en Cristo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? No crean en cosas ilógicas, crean en cosas lógicas. Saben, creer en Cristo es lo más lógico que una persona puede hacer porque Cristo partió la historia y hoy estamos en el 2019 después de Cristo. Entonces, si Cristo partió la historia es porque Él tuvo el poder para cambiar el rumbo de la humanidad en un antes y en un después. Por eso es lógico creer en Cristo. Por eso es ilógico creer en otras cosas o en otras personas o en otros seres que no sean Cristo. Amén. Versículo 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Primero a los judíos y también a los gentiles. No me avergüenzo de la buena noticia. ¿Cuántos aquí no se avergüenzan de la buena noticia? El Evangelio es poderoso. De hecho, mire lo que dice ahí después de cuando le resalté Cristo. Se lo puse en subrayado. Dice que es poder de Dios. Lo único que puede salvar personas es Cristo. Es lo único. No hay ninguna otra cosa que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Nada. Solo Cristo. Y yo he estado bastante cuestionado después de que esta semana escuché una canción de Diomedes Díaz. No sé si era la que sonó ahorita por ahí o era otra. Tenía que aprovechar, o sea, no podía quedarme con eso. No, en serio, alguien tenía puesta una canción de Diomedes donde él decía que nuestro Señor murió en la cruz. No sé si alguien es seguidor de Diomedes y me puede decir qué canción es, yo no. Pero cuando yo ¿amarte qué? Eso.
No necesita ir a buscarlas, créame lo que le estoy diciendo. Ahí dice él que nuestro Señor murió en la cruz. Cuando yo escuché eso dije, ¿será que este Señor se salvó? Porque la palabra de Dios dice que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y él lo invocó en esa canción. Y supongo que cada vez que la cantó y la grabó y la tocó, siguió invocando el nombre de Jesús. No sé, si usted llega primero que yo al cielo, me hace el favor, lo busque y me... Porque aún en un vallenato el nombre de Cristo es súper poderoso. Y todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Esto es muy fuerte. Dios quiere que cuántas personas sean salvas. Aquí dice, mire, para salvar a todos. Todo el que crea en Cristo será salvo. Eso es demasiado poderoso. Entonces no es una opción predicar o no predicar. Y termino con el verso 17 de Romanos 1. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, o el justo por la fe vivirá. El resultado final del Evangelio es que somos justos. Ahora, ¿qué significa justos? Significa muchas cosas. Pero una de las que significa es que somos nuevos. Tener a Cristo nos hace nuevas personas. Al ser nuevos, somos libres del pecado. Somos libres del pasado. Si usted quiere tener una idea en su mente para poder explicarle a alguien lo que es perder la justicia o no ser justificado, el mejor ejemplo que está en la Biblia es Adán y Eva. Adán y Eva, en el momento en que pecan, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que inmediatamente hacen? Se esconden. Eso es una persona no justa. Es una persona que cuando se va a encontrar con Dios, lo que tiene que hacer es esconderse porque tiene miedo, le tiene deuda. Adán y Eva tenían una deuda pendiente con Dios porque le fallaron. Pero ¿qué más es no estar justificado? Ellos no solamente se escondieron, sino que cuando Dios les pregunta por qué están escondidos, ellos ¿qué dicen? Porque tenemos pena. Tenemos pena, estamos desnudos. Dios, ¿no sabes que estamos desnudos? Eso es no estar justificado, tener vergüenza delante de Dios, porque nuestro pecado es una vergüenza. Amén. Entonces, número 1, se escondieron. Número 2, tenían vergüenza. Número 3, ellos tenían miedo de Dios. ¿Qué tal que Dios se ponga bravo y nos consuma? Mejor nos escondemos y que en todo el paraíso que Dios creó no nos encuentre. Y más lindo Dios que se hace él, como, ¿dónde están? No los veo. Tan bonito Dios, ¿no? Es que él es lindo. Obviamente Él vio todo el momento, cuando la serpiente los tentó, cuando comieron, todo, lo vio todo. Pero el hombre no justificado se esconde, tiene vergüenza y tiene miedo. Pero usted y yo tenemos a Cristo, entonces ya no tenemos vergüenza con Dios, porque todo lo que éramos sucio ya fue quitado. Toda la vergüenza del pecado que hemos cometido ya no la tenemos. Y ya no tenemos miedo a Dios, por el contrario, ahora le tenemos amor y lo llamamos Padre. Porque la justificación significa ser adoptados, ser hijos, tener vida eterna. Y la justificación significa tener un propósito. Por eso usted vino esta noche a pesar de que está cansado y mañana tiene que madrugar, ¿sabe? Usted vino porque sabe que cuando recibe la palabra se encuentra con el propósito que Dios tiene con su vida. No va a encontrar el propósito lejos de la palabra de Dios. El propósito está en la palabra de Dios. Entonces, una persona que ha recibido el Evangelio, ¿puedes ponerlo? Una persona que ha recibido el Evangelio ahora se hace justa, ya no tiene temor, ya no tiene vergüenza, ya no tiene pasado, ya no está sucio, ya no está contaminado. Ahora disfruta, la última, ahora disfruta de la presencia de Dios y todo eso se recibe por la fe en Cristo. Amén. Y el resultado final es que ahora usted quiere que otras personas también reciban a Cristo. ¿Cierto? Por eso predicamos el Evangelio. Bien, hoy empezamos Romanos, ahí es el abrebocas, es la introducción. Vamos a aprender muchísimo de esta carta. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar.
¿Qué se siente estar sentado al lado de tantos enviados del Señor? Esa persona que está a su lado es súper importante en el cielo. Del cielo lo enviaron a la tierra para predicar la palabra. Es un enviado, un agente de salvación. Tremendo. Cierra tus ojos ahí por un momento. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias porque no te escogimos nosotros a ti. Tú nos escogiste a nosotros. Nos sacaste del lugar más oscuro donde nos encontrábamos. Y yo quiero que recuerdes solo por un momento la vergüenza, el miedo que teníamos antes de conocer a Jesús. Era una vida vergonzosa realmente. Era una vida que pasaba en la oscuridad, era una vida que pasaba en el engaño, en la trampa. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás. No teníamos opción de si pecar o no pecar. No, nuestra vida era completamente de pecado. Pero gracias a Cristo, que se atravesó en el camino y nos rescató. Y esta mañana yo quisiera que tú abrieras tus labios y voluntariamente le dijeras: Señor, yo quiero ser esclavo de Cristo. Esclavo por amor. No esclavo por obligación, no esclavo por presión, no. Esclavo por lo que dice Deuteronomio. El Señor que tenemos es tan bueno que cuida de nosotros y nuestra familia. Ese es un Señor que no descansa y no para de bendecirnos. Es un Señor que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. ¿Cómo no ser esclavos de ese Cristo? ¿Cómo no ser esclavos de ese Jesús? Señor, hoy escogemos ser esclavos tuyos y esclavos para obedecer. Porque el que cree, que muestre que cree porque obedece. El que cree, que ponga en práctica lo que escucha. Es una buena manera de predicar, ¿sabes? Cuando vives la palabra, otros van a ver que tú la vives y van a querer vivirla también. Pero en el nombre de Jesús, ora al Espíritu Santo que nos ayude a entender que somos apóstoles del Señor. Enviados no para amontonar riquezas, enviados no para amontonar cosas, enviados no para amontonar títulos. Eso va a venir por añadidura, seguro que sí. Enviados para que otros sean salvos. Di conmigo: yo soy un agente de salvación. Vamos, dilo creyendo: yo soy un agente de salvación. Yo fui enviado para salvar personas. Yo fui enviado para mostrar a Cristo. Créelo. Y como lo crees, obedécelo. Aquí está tu iglesia, esta es tu casa. Empieza a traer personas para salvación. Empieza a compartir el evangelio. Diles que necesitan a Cristo. Diles que la vida después de la muerte es eterna. Que no es que se van a pagar. Que si no escogen a Cristo mientras pueden, se van a condenar. ¿Qué importa que te digan loco? Si Pablo dice en Romanos: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Yo no me avergüenzo de decir que me congrego en una iglesia. No me avergüenzo del poder de Dios. No te puedes avergonzar del poder de Dios, porque seguro mañana vas a necesitar el poder de Dios para desayunar. Vas a necesitar el poder de Dios para ir al trabajo. Vas a necesitar el poder de Dios para muchas cosas, así que no te avergüences de ese poder. Jesús dijo: no se avergüencen de mí, porque yo no me avergüenzo de ustedes. Jesús, perdónanos por las veces donde nos hemos avergonzado de ti. Y ayúdanos a entender que tu nombre es poder para salvación a todo el que cree en ti. Y Señor, gracias por habernos justificado, habernos perdonado, habernos hecho nuevas personas y haberte llevado la vergüenza que teníamos, y ahora somos hijos. Somos amados y somos aceptados y somos perdonados. Levanta tus manos, quiero orar por ti. Señor, usa a estas personas. Usa a estas personas. Que ellos sean tu boca, que ellos sean tus manos, que ellos sean tus pies. Que cuando lleguemos al cielo y entremos al tribunal de Cristo
y sea pesada su vida. Los días de su vida en este mundo, ellos obtengan galardón y recompensa, porque activaron su fe, activaron los dones que les diste para este mundo. Algunos de ustedes tienen talentos, no van a predicar quizás, pero puedes cantar, puedes tocar un instrumento aún afuera, puedes escribir, puedes componer algo que alguien va a leer, puedes servir, puedes construir, puedes diseñar. No sé lo que tú haces, pero con lo que tú haces, gente va a ser salva. Gente va a ser salva, gente va a recibir a Cristo. Pero tenemos que disponernos, porque predicar no es una opción. Predicar es un mandato. Vayan y hagan discípulos, dice la palabra. No me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí, pero no para solamente ser salvos, sino para que vayan y den mucho fruto. Así que, Señor, permite que nosotros demos mucho fruto. Y cuando el fruto venga, que no nos quedemos con la gloria, sino que te demos la gloria toda a ti, porque solo tú la mereces. Salimos de este lugar en bendición, guardados bajo tu presencia. Creemos que este resto de semana que sigue es una bendición. Todo suplido, todo provisto, sanos, fuertes, bendecidos. Y el domingo vendremos a tu casa y traeremos personas para que vengan a salvación. Quiero retarlos antes de irse. Inviten al menos una persona. Si no viene, no importa, pero invítenla. Que se quite de su conciencia que ese vecino o ese familiar no vino porque no lo invitaste, sino porque él no quiso venir. A ti, Señor, sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mañana 5 de la mañana, los que quieren venir a orar, si quiere puede apartar sus boletas para el cine de una vez ahí con Adriana. Dios los bendiga, feliz noche. Eres mi lugar de refugio, tú mi protector, un lugar donde habito y pertenezco yo, un lugar cerca de ti he encontrado yo, un lugar cerca de ti lleno de tu amor, por eso quiero